Ok, hola colegas, un gusto saludarlo a todos. Mi nombre es Paulo Cornejo, soy el coordinador regional de Civic GSP. Un gustazo tenerlo a todos hoy día en este taller, este webinario introductorio al entrenamiento para el seguimiento del progreso de los compromisos de mitigación de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Eh, Voy a hacer un pequeño aviso antes de comenzar algunas normas mínimas de convivencia. Por favor, mantengan su micrófono apagado en esta oportunidad. En este taller tenemos todos los micrófonos apagados. Si quieren hacer algún comentario, levanten su mano y nosotros le vamos a habilitar el micrófono. También durante la presentación pueden dejar o usar el chat para poner sus preguntas. Nosotros vamos a estamos contestando permanentemente eso. Después de cada presentación se abrirá un pequeño espacio para pregunta y respuesta. Si necesita hablar, levante la mano virtual como le estábamos diciendo. También será muy importante que cuando ustedes partan su pregunta o cosas por el estilo, indiquen su nombre, país y organización para que también nos vayamos conociendo entre nosotros. Voy a hablar brevemente sobre la agenda del webinar introductorio. Vamos a partir con esta introducción al entrenamiento que la voy a hacer yo para posteriormente hacer una introducción a los requisitos de información del marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París que la estará haciendo Cristina Urrutia, consultora PATPA. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para después ver una introducción al seguimiento del progreso de los compromisos de mitigación en la CDN. También lo va a estar ahí Cristina con nosotros. Luego también vamos a tener un pequeño de parte de Fernando Farías de UNEP Triple C. Va a estar abordando todo lo que son los casos prácticos sobre el seguimiento de la CDN, tanto de las tablas del formulario común tabular para el seguimiento, y finalmente también Fernando nos va a estar dando un mayor detalle con respecto a las etapas siguientes, cuáles son los requisitos para la etapa siguiente. Aprovecho de saludar en esta oportunidad, nos está acompañando Carlos Esu de PATPA, nos está acompañando con nosotros Fátima Sara de UNEP Triple C, Cristina Urrutia y Fernando Farías también nos están acompañando como parte de la organización. Un gustazo para todos ustedes. Vamos a partir con esta parte de la introducción al entrenamiento, cuáles son los objetivos, descripción de la etapa y el contenido y formato. Señalarles, como preguntó Gloria, para los que no estaban cuando hizo la pregunta Gloria, básicamente todo el material, tanto la grabación como el material de este webinar introductorio, va a estar alojado en la plataforma de la transparencia climática. Yo les voy a mandar el enlace una vez terminado esta reunión. Primero, antecedentes generales del entrenamiento, una introducción muy general. El entrenamiento es coorganizado por la República de Panamá, por la Alianza para la Transparencia del Acuerdo de París y por Civic GSP, con el apoyo del Gobierno de Colombia mediante el proyecto Civic Colombia. Queremos agradecer enormemente tanto a la República de Panamá como al Gobierno de Colombia por coorganizar y colaborar en este entrenamiento. En general, un tema súper importante, y antes de meterme a este tema, quiero hacer un recordatorio súper crucial. Nosotros desde Civic GSP, en conjunto con PATPA, desde el año pasado que hemos venido levantando cuáles son sus principales necesidades con respecto a fomento de la capacidad en transparencia. Precisamente uno de los principales puntos que ustedes, los países, levantaron fue el tema del seguimiento de la CDN. Ahora, las CDN son muchas veces corresponden a varios diferentes elementos. Entonces, uno de los temas que ustedes remarcaron fue precisamente hacer seguimiento a la parte de mitigación de la CDN. Bajo esa lógica es que en respuesta a su necesidad, los organizadores hemos decidido hacer este entrenamiento no solamente como un taller virtual o un taller presencial, sino una concatenación de actividades para poder incrementar las capacidades. Entonces, el primer punto que quiero dejar súper claro es que este entrenamiento surge desde ustedes han levantado esta necesidad. ¿Por qué lo remarco tanto? Porque constantemente, tanto con CVGSP como con PATPA, vamos a estar levantando estas necesidades para futuros trabajos. Ustedes determinan qué es lo que nosotros apoyamos. Entonces, haciendo ese punto pertinente, me gustaría mencionar
solamente como antecedente que todos estamos claros de que las CDN son el corazón del Acuerdo de París y del cumplimiento del objetivo a largo plazo. Ya que hay un tema súper importante porque es el seguimiento de la CDN un requisito bajo el marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París. Y bajo esa lógica se requiere información cuantitativa y cualitativa transparente sobre la aplicación y el cumplimiento de la CDN. En respuesta, como les mencioné, los organizadores llevaremos a cabo un entrenamiento para desarrollar las capacidades de América Latina y el Caribe para una mejor comprensión de estos requisitos para la presentación de información sobre la CDN en virtud del Acuerdo de París. Y también para identificar los indicadores y realizar un seguimiento de los compromisos de mitigación de la CDN. ¿Cuál es el objetivo en sí de este entrenamiento? Principalmente apoyar a los equipos de los países en la comprensión técnica de los objetivos, principios y acciones asociadas con la presentación de información de los compromisos de mitigación dentro de nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional. Ese es el principal objetivo de este taller. Y adicionalmente tenemos otros objetivos secundarios que podríamos hablar de proporcionar información y experiencias útiles para facilitar la presentación de la información utilizando el formulario común tabular del marco de transparencia reforzado, que eso es un desafío que todos los países tenemos en estos momentos. Otro de los objetivos secundarios es aprender de las experiencias internacionales sobre el uso de herramientas para el apoyo y para mejorar la evaluación técnica y el seguimiento y reporte de la mitigación, poner en práctica situaciones concretas. Esto es un entrenamiento bien práctico, o sea, hay que poner eh, en práctica situaciones concretas con información real. Intercambiar experiencia y lección aprendida sobre la aplicación de herramientas y sistemas de evaluación, seguimiento y reporte de mitigación, identificar desafíos comunes y oportunidades de colaboración entre los participantes en esta materia. Entonces, ahí tenemos varios puntos que queremos abordar con ustedes, que si bien queremos incrementar las capacidades de los países, también queremos poder establecer lazos fraternos entre los países para poder seguir trabajando a futuro en otras actividades que podamos ir definiendo en conjunto. ¿Cuál es el alcance de este entrenamiento en general? Se divide en 4 etapas. La primera etapa es este webinario introductorio que se está haciendo el 4 de octubre para los países de América Latina y el Caribe hispanohablante, porque ayer se hizo este mismo webinario, pero para los países del Caribe anglófono. La segunda etapa consiste en la recopilación de datos por parte de los países, o sea, por ustedes. Esto parte desde el 5 de octubre, desde mañana, hasta el 20 de octubre. Esto es súper importante porque una de las cosas que queremos hacer es que ustedes usen información real de sus propios países para poder ejercitarse durante el taller presencial. Por lo tanto, es sumamente importante esto. Luego vamos a tener del 23 al 25 de octubre el taller presencial en Panamá. Al final de este webinario vamos a dar algunas novedades respecto a eso. Y la cuarta etapa es el seguimiento tras el taller presencial. ¿Qué pasa con el webinario introductorio? El webinario introductorio tiene por objetivo, este webinario introductorio tiene por objetivo hacer, obviamente, una introducción al entrenamiento en general, abordar los principales conceptos y disposiciones para el seguimiento de la CDN. Es súper importante porque no queremos llegar al taller presencial abordando temas muy básicos. Queremos que todos tengamos una conceptualización común para llegar al taller a enfocarse más que en los conceptos, más que en las definiciones, enfocarnos en el trabajo práctico con nuestra propia información, aplicando herramientas para poder completar los formularios comunes tabulares o el CTF. Otro objetivo es brindar instrucciones y herramientas a los participantes para la preparación de las siguientes etapas del entrenamiento. ¿Qué es lo que vamos a ver o cuáles son los principales contenidos dentro de este webinario? Es básicamente, como les decía, una introducción al marco de transparencia reforzado y los requisitos del marco de transparencia reforzado para la presentación de información.
También vamos a ver una introducción al seguimiento de la mitigación, la recopilación de los datos, cuáles son las plantillas estandarizadas de la convención, las herramientas existentes para el desarrollo de estos informes bienales de transparencia, indicadores y proyecciones. Vamos a ver casos prácticos de seguimiento de la CDN y orientación para las próximas etapas. En la segunda etapa, que es recopilación de los datos por parte de ustedes, el objetivo básicamente es compilar datos, los datos necesarios para usar durante el taller presencial y familiarizarse con sus propias CDN. Entonces ahí tenemos un tema re importante, porque efectivamente esperamos que ustedes puedan compilar datos que lleven al taller y también familiarizarse con sus propias CDN. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a hacer durante esta etapa? Familiarizarse con la propia contribución determinada a nivel nacional, compilar los datos y otra información pertinente y completar las plantillas o las planillas que nosotros los organizadores les vamos a hacer llegar posteriormente a este taller. Ojo, ojo, esta etapa es sumamente crítica porque ya como les mencioné, esta etapa es clave para poder tener un taller que sea exitoso, ya que, como les decía, esto es un entrenamiento. Lo que nosotros queremos lograr es que ustedes puedan llevar a la práctica casos reales y idealmente de sus propios países. La tercera etapa, como estábamos comentando, es el taller presencial en Panamá, que tiene como objetivo equipar a los participantes con el conocimiento y la herramienta necesaria para hacer seguimiento de los componentes de mitigación de la CDN, usando sus propios datos e identificando soluciones y herramientas para ser usadas cuando los datos no estén disponibles. Entonces vamos a analizar los datos disponibles, los datos que se requieren y también vamos a ver la situación en que no tenemos datos, cómo podríamos avanzar en esa materia. ¿Cuáles van a ser los contenidos? El primer día se va a enfocar en todo lo que tenga que ver con el marco de transparencia reforzado y con la mitigación en el contexto de las CDNs y todo lo que tiene relación con los indicadores. El segundo día vamos a avanzar en el entrenamiento práctico para completar los formularios comunes tabulares del marco de transparencia reforzado. Y el tercer día vamos a ver una presentación de información a través de diversas herramientas. Vamos a analizar en conjunto diferentes herramientas. Vamos a hacer una reunión de la red de transparencia climática y vamos a tener, esto es muy importante, la facilidad o gente de la convención nos va a apoyar en todo lo que tenga que ver con el entrenamiento, con el programa de entrenamiento para el examen técnico por expertos. Esto es un adicional que vamos a plantear que probablemente sea de mucha utilidad para todos. Finalmente, en la etapa 4 es el seguimiento tras el taller presencial y esto tiene como objetivo la consolidación del aprendizaje del entrenamiento y oportunidades de progresar con el seguimiento de las CDN. ¿Cuál es el contenido? Básicamente, hacer un seguimiento con los participantes y revisar los resultados del ejercicio práctico. Vamos a tener, como les decía, vamos a trabajar directamente en la información de sus países. Vamos a completar los formularios comunes tabulares con la información y posterior a esto vamos a poder hacer un seguimiento a ese ejercicio y selección de algunos casos pilotos para apoyar adicionalmente por parte de CBGSP. Ahora, este entrenamiento es un enfoque ya probado. De hecho, esta es la cuarta versión de este taller. Obviamente lo hemos ido adaptando a cada una de las realidades y requisitos que los participantes no han planteado, pero ya este entrenamiento se hizo para la red de África anglófona. Se hizo en mayo del 2023 en Pretoria, Sudáfrica, y estuvo organizado por PAD, Pacific GSP y el gobierno de Sudáfrica. Posteriormente, en julio, se hizo para las redes de Eurasia y Asia Central y el Cáucaso. Se hizo en Kazajistán y también ahora, hace muy poco, se hizo en septiembre, de hecho, se llevó a cabo en Corea del Sur y fue un entrenamiento específico para la red de Asia. Entonces ya hemos venido trabajando esta lógica de entrenamiento bastante o un tiempo considerable y podemos tomar toda esta lección aprendida para aplicarla a la situación particular de América Latina y el Caribe. Eso por mi parte, muchas gracias por su atención.
en lo personal prefiero darle la palabra a Cristina, que nos va a hacer la primera presentación. Muchas gracias. Cristina, todo tuyo. Muchas gracias. Encontrando el Teams. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Cristina Urrutia. Yo trabajo para el Instituto Öko-Institut y estoy basada en Alemania. Y ahora voy a compartir mi presentación y espero que todo salga bien a la primera. A ver. ¿Me confirman que están viendo la presentación y no la vista del presentador, por favor? Sí, está Ok. perfecto, Cristina. Sabí que salió a la primera. Muchas gracias. Bueno, entonces yo hoy voy a dar una introducción a los requerimientos del marco de transparencia reforzado, enfocándome en la presentación de información o el reporte de información para hacer seguimiento de los progresos alcanzados en la aplicación y el cumplimiento de la contribución determinada a nivel nacional. A partir de ahora, la CDN. El marco de transparencia reforzado se estableció como parte del Acuerdo de París en su artículo 13 y abarca tanto las medidas, ese es el ámbito de mitigación y adaptación, como el apoyo. Se estableció con el fin de fomentar la confianza mutua entre las partes en relación a la aplicación efectiva del Acuerdo de París y de tal manera también promover una aplicación efectiva. Se trata de un marco de transparencia que abarca a todas las partes, pero está dotado de flexibilidad para tener en cuenta las diferentes capacidades de las partes que son países en desarrollo. No empezó de cero. Los países ya contaban con mucha experiencia en relación a MRV bajo la convención. Entonces, el marco de transparencia reforzado se basa en la experiencia colectiva, construye sobre la misma y la refuerza. Asimismo, reconoce las circunstancias especiales de los países menos adelantados y los pequeños estados insulares. Se cuenta con un propósito específico para la transparencia de las medidas, que en este caso es dar una visión clara de las medidas adoptadas por las partes, aumentar la claridad y facilitar el seguimiento de los progresos realizados en relación a la CDN, las medidas de adaptación y dar informes o generar insumos para el balance mundial o Global Stock Take, por sus GST, por sus siglas en inglés. Por su lado, el propósito de la transparencia del apoyo es dar una visión clara del apoyo prestado o recibido. Eso depende de cuál es la parte que está presentando la información. Y también, en la medida de lo posible, dar un panorama completo del apoyo financiero agregado que se haya prestado. Igualmente, generará insumos para el balance mundial. En esta diapositiva pueden ver un resumen del marco de transparencia reforzado, como se introduce en el artículo 13 del Acuerdo de París. Como ven, consta de 3 partes y la primera parte abarca la presentación de informes o de información del instrumento central del marco de transparencia, que es el Informe Bienal de Transparencia o BTR. Yo voy a estar usando las abreviaciones y siglas en inglés porque creo que en el contexto de las negociaciones son las que siempre van a estar apareciendo y tenerlas en mente puede ser muy útil. Entonces, sí, acá estamos hablando del marco de transparencia reforzado, pero se encontrarán mucho con la sigla ETF, Enhanced Transparency Framework. Como ven en la diapositiva, a la izquierda se ve la información que se presentará en relación a las medidas y a la derecha ven la información relacionada al apoyo. La segunda parte se refiere a los exámenes técnicos por expertos, que es a los que se someterán los BTRs una vez que hayan sido presentados por las partes, pero no todo el contenido en BTR pasa por el examen técnico, sino que este abarca la información relacionada a los inventarios de gases de efecto invernadero y la información relacionada al progreso con las NDCs. Y finalmente,
se contará con un examen facilitador y multilateral en el que las partes tendrán la oportunidad de discutir sobre el tema del progreso con las NDCs y el apoyo proporcionado. Nosotros ahorita nos estamos enfocando en esta parte marcada en rojo relacionada a la información que se proporciona sobre el progreso alcanzado en la aplicación y el cumplimiento de la contribución determinada a nivel nacional. No vamos a hablar sobre los informes nacionales de gases, del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que también son un requisito mandatorio y muy importante, sino que vamos a enfocarnos en la segunda parte. Ok. Como ya mencioné, el marco de transparencia reforzado se basa y refuerza los arreglos actuales de MRV. Los refuerzos más importantes son que se establecieron modalidades, procedimientos y directrices comunes para todas las partes. Sin embargo, como ya mencioné, se ofrece flexibilidad para las partes que son países en desarrollo, teniendo en cuenta sus capacidades. Se incluye el principio de la mejora continua, es decir, que con cada informe bienal de transparencia, cada parte debería identificar, actualizar periódicamente y presentar información sobre las áreas de mejora a la hora de presentar información. También se cuenta con una claridad legal que muchas veces puede ser útil a la hora de implementar cosas en casa, y es que la mayoría de disposiciones y requerimientos son mandatorios o obligatorios, lo que en el texto se reconoce con los verbos shall o en castellano que se deberá hacer algo. Asimismo, se cuenta con un vínculo claro en relación al comité del artículo 15, que es bajo el mecanismo para facilitar la aplicación y promover el cumplimiento. Se aclara que este comité se activa cuando disposiciones en relación a proporcionar información sobre inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, o información sobre el progreso de las NDC, o información sobre apoyo proporcionado, no se cumple. Pero se trata de un comité facilitador. Tal vez sí cabe aclarar esto. Ahondando un poco más en el concepto de la flexibilidad a la luz de las capacidades nacionales. Como ya se dijo, las flexibilidades están establecidas como principio en el Acuerdo de París, en el artículo 13, pero en las modalidades, los procedimientos y las directrices que se podría decir dan vida al marco de transparencia, se especifican disposiciones claras de flexibilidad para cada parte. Y las disposiciones específicas se refieren tanto al reporte de emisiones de gases de efecto invernadero y las absorciones, al reporte de la información necesaria para hacer seguimiento del progreso de las NDCs, este es nuestro tema de hoy, pero también existen flexibilidades bajo el examen técnico y el examen facilitador y multilateral de los progresos. Cabe resaltar que son los países en desarrollo quienes determinan su uso de la flexibilidad y lo hacen de manera autónoma y en ningún momento bajo el acuerdo, bajo el marco de transparencia, existe la posibilidad de cuestionar el uso de flexibilidad. Sin embargo, la flexibilidad siempre se aplica en relación a requisitos concretos. En momentos en los que las disposiciones especifican la posibilidad de hacer uso de la flexibilidad. Y una vez que las partes decidan hacer uso de la flexibilidad, deberán indicar claramente que lo están haciendo, hacer mención de la disposición a la que están usando la flexibilidad, indicar cuáles son las limitaciones de capacidades que hacen necesario el uso de la flexibilidad y, en la medida de lo posible,
indicar los plazos, claramente autodeterminados, pero sí plazos, en los que se quiere alcanzar mejoras para, sí, tal vez se podría decir, superar la necesidad de hacer uso de la flexibilidad. Acá en la diapositiva pueden ver el ejemplo de algunas disposiciones de flexibilidad relacionadas al párrafo 85, las reducciones logradas con proyectos y políticas, acciones y medidas, o en relación el 92, las proyecciones de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas tablas muy útiles, también relacionadas a muchas más disposiciones de flexibilidad, las encuentran abajo en el manual técnico que está, les he puesto el vínculo ahí abajo. Ahora, pasando nuevamente al tema de que no estamos empezando de cero, y muchos de los que están acá presentes probablemente ya tienen experiencia con preparar informes y recolectar información. Acá una comparación de cuáles son las áreas de reporte que ya existían antes y cómo se acomodan en el marco de transparencia reforzado y en el BTR. Sí, como pueden ver, actualmente los países en desarrollo tienen que reportar o presentar cada 2 años un BUR y cada 4 años, en la medida de lo posible, las comunicaciones nacionales. El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero es un elemento, un área de reporte que está presente en los 3 informes, así como presentar información relacionada a las acciones de mitigación y sus efectos, y también información relacionada a apoyo requerido. Por otro lado, el tema de la adaptación solo se encuentra en las comunicaciones nacionales y en el BTR. Y como ya mencionaba antes, el BTR tiene estos elementos nuevos del marco reforzado de transparencia, que son la flexibilidad e indicar las áreas de mejora. Sin embargo, a pesar de que las áreas de información se repitan a través de estos 3 instrumentos de comunicación, los podríamos llamar así, es importante tener en cuenta que la naturaleza legal, o sea, el nivel de cuándo es obligatorio hacer algo y el detalle es diferente entre cada uno de los elementos. Y como también siempre es importante hacer uso económico de los recursos de las partes, no es que todo el sistema siga, se continuará en paralelo, sino que habrá una transición entre los arreglos actuales de MRV hacia el marco de transparencia reforzado. Y esa transición ya está en camino. Y acá pueden ver una línea del tiempo. Los países desarrollados ya deberían haber entregado su último biennial report el año pasado, y también está claro que la revisión técnica de los BR, ¿no? El International Assessment and Review, ya no se dará la forma especificada, sino que se darán las revisiones bajo el marco de transparencia reforzada. Para los países en desarrollo, el último Biennial Update Report, o BUR, se presentará a más tardar el último día del próximo año, o sea, el 31 de diciembre del 2024. Igualmente, el proceso de revisión técnica será reemplazado por la revisión técnica del Acuerdo de París. Partiendo del 2024, todas las partes presentarán su primer Biennial Transparency Report, a más tardar el 31 de diciembre del 2024. Y ahí ven como que se pueden... sí, las partes tendrán que ver cómo ajustan mejor esta transición para ellas.
Por ejemplo, yo sé que ya hay algunas partes que están incluyendo disposiciones de los BTRs en su último BUR, y hay opciones en este ámbito. Y sí, los procesos de examen técnico y el examen facilitador y multilateral comienzan en el 2024, ni bien se haya presentado la información. Elementos del sistema de MRB bajo la convención que serán continuados donde hay una transición fluida es el análisis técnico de actividades red para lograr pago por resultados, y que los países desarrollados continúan teniendo la obligación de presentar inventarios de gases de efecto invernadero todos los años. Asimismo, se continúa el instrumento de la comunicación nacional, pero se combina con los BTRs. Un poco más de detalles más tarde. Eso es sobre la transición. Acá, para tal vez hacer la cosa un poco más concreta, a la izquierda, nuevamente, cuáles son los contenidos del BTR, pero también las partes se pusieron de acuerdo en un esbozo. Ay, miren, puse una T donde no va una T. Del esbozo de la estructura del Biennial Transparency Report. Como mencionaba, la comunicación nacional que se seguirá presentando, abajo el rosadito que ven ahí. Esta es la información nacional sobre, por ejemplo, adaptación y investigación y observación sistémica y educación, que es parte de la comunicación nacional, pero no del BTR, y en los años que coinciden, esa información se puede presentar como parte del BTR, como adjuntándola al BTR. Y nosotros nuevamente estamos acá en el progreso hecho para implementar las NDCs, ahí lo he dejado en inglés, que si uno se imagina un documento de BTR, sería el capítulo 2, justo después del inventario nacional. Ahora, ¿qué es concretamente la información para el seguimiento de los procesos de las CDNs? Todos estos requisitos se establecen en la sección 3 del anexo de las modalidades, procedimientos y directrices. Para recordarles, la información se presenta en el BTR, y las modalidades, procedimientos y directrices establecen en cada sección cuál es la información que se tiene que presentar. Se tienen que presentar circunstancias nacionales y arreglos institucionales, describir la contribución nacional, incluyendo las actualizaciones, y en términos de la información para hacer seguimiento de aplicación y cumplimiento, se tiene que presentar la información en forma de un resumen estructurado, o sea, en un formato tabular, de forma descriptiva, texto, parte del BTR, y también se tienen que llenar los formularios comunes tabulares. Aparte de eso, la sección 3 establece la información que se deberá proporcionar en relación a políticas, medidas, acciones y planes de mitigación, incluidos aquellos con beneficios secundarios de mitigación. Se pide un resumen de las emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero, y se pide información sobre las proyecciones de las emisiones y la absorción de gases de efecto invernadero. Proyecciones, es decir, la mirada a futuro. A la derecha, como recordatorio, un poco lo que pedían los BURs, pero no vamos a enfocarnos en esto ahora. En resumen, ¿de dónde salen las disposiciones para dar seguimiento al progreso de la contribución nacional? Tenemos el Acuerdo de París, su artículo 13, el párrafo 7, establece
que esta información se deberá proporcionar. Es obligatorio que todas las partes lo hagan. Luego, años más tarde, los países adoptaron las modalidades, los procedimientos y las directrices para el marco reforzado de transparencia. Eso abarca todas las distintas partes del artículo 13. Y estas modalidades, procedimientos y directrices están en el anexo de esta decisión, y la sección 3 es la que abarca la información para dar seguimiento al progreso con las NS. Y a un nivel más específico aún, operacionalizando algunas disposiciones dentro de las modalidades, procedimientos y directrices, está la decisión 5 de la tercera CMA, y ahí se incluyen todos los formularios comunes y los formatos tabulares y todas las tablas que se tendrán que llenar. Muchas gracias por la atención. Como se habrán dado cuenta, esta es una presentación proporcionada por la Secretaría de la Convención Marco. Entonces acá se resaltan algunos insumos que pueden ayudar en fortalecer las capacidades. Muchísimas gracias, Cristina, por tu presentación. No sé si hay alguna duda, consulta, la pueden hacer por el chat o pueden levantar su mano y les damos acceso al micrófono. Eso ya depende netamente de si son tímidos o no son tímidos. A las dos opciones. Si no hay preguntas, yo pasaría directamente a la segunda presentación de Cristina. Cristina, Ok, todo tuyo. sí, acá estoy. Nuevamente el... Acá estoy. El momento clave de compartir correctamente la presentación. A ver, y si yo hago una pregunta, porque a mí siempre me tiene en duda, mucha duda conceptualmente. Hay componentes de un BTR que son mandatorios y hay un componente que son opcionales y que también tienen oportunidades de flexibilidad. ¿Cómo lo ves tú, Cristina, con respecto a esos componentes? ¿Crees que voy a decir así, en la confianza que todos nos tenemos en estos tipos de reuniones, que qué convendría más? Si convendría presentar información, la que tengas disponible sobre los componentes voluntarios, podríamos decir, o tratar de aplicar a la flexibilidad. Una visión en la práctica. ¿Qué podríamos plantear en ese sentido? Primero, yo no mezclaría los dos conceptos, porque que algo sea shall or should es una diferencia en términos legales de cuán obligatorio es presentar una información. Y la flexibilidad es un concepto bajo los requerimientos obligatorios mandatorios. Cuando se negoció el Acuerdo de París, estaba claro que un instrumento clave para fomentar, como ya decía, la aplicación efectiva del acuerdo era elevar a todas las partes a un nivel más alto de transparencia. Entonces era necesario fortalecer el carácter legal obligatorio de la información que se tenía que presentar. Ese es un lado del debate. El otro lado del debate era claramente reconocer que no todos los países estarían en la posición de proporcionar esta información de manera mandatoria y completa desde un inicio. Y por eso se introduce la flexibilidad. Entonces, en términos simples, si es una disposición de shall, entonces los países tienen que hacerlo. Esto aplica a la presentación de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y a la información para dar seguimiento al progreso de la NDC. Pero bajo estas disposiciones mandatorias, cada vez se encuentra la flexibilidad en términos de, ok, esto todavía no lo puedes hacer, entonces haz esto. O si todavía no lo puedes hacer, está bien, indica que aún no lo puedes hacer. Pero es diferente a, por ejemplo, la presentación de información relacionada a la adaptación, que es should, ¿no? Es
Es otro carácter. Muchas gracias, Cristina, por esa respuesta. Tenemos una pregunta de Irene, que nos dice que Honduras está por presentar su segundo BUR. Quiere saber si podríamos confirmar la fecha máxima de presentación del mismo ante la convención. Y yo diría que la fecha máxima que tiene sentido bajo esta transición que vamos a tener entre los dos sistemas es el 31 de diciembre del 2024. Tal como lo señala Fernando. Gracias, Fernando, por responder también. Yo tengo una duda. Yo tengo una duda. Eh, el 2024 es la última fecha para presentar el VUR, pero también es la fecha para presentar el primer BTR. Entonces, en el caso de Honduras mismo, que quiere presentar o que podría presentar en diciembre del 2024, y por otro lado tiene que presentar su primer BTR el 2024, o sea, puede darse la situación en que un país presente ambos documentos en el mismo año o en el mismo Y se momento. podría dar, aunque ahí yo creo que los países tienen que ser también pragmáticos y ver con una visión tal vez así de mejora continua dónde enfocar sus esfuerzos. Perfecto. Sí. Muchas gracias, Cristina. Si no hay más consultas, Juan Pablo ya ha levantado la mano, pero como la bajó, lo voy a dar por ignorado. A menos que Juan Pablo vuelva a levantar su mano. A las 1, a las 2 y a las 3. Entonces Cristina, podríamos avanzar con tu segunda presentación sin problema alguno. Listo. Perfecto, Juan Pablo, gracias. Ok, estamos en nuestro webinario introductorio. Y en esta presentación quiero hablar un poco más sobre qué significa en la práctica dar seguimiento al progreso en la mitigación y dar algunas pautas generales, porque vamos a ahondar mucho más en el taller. El dar seguimiento a los progresos en la aplicación es como el primer paso para luego poder establecer el cumplimiento, ¿no? Y poder hacer eso requiere contar con una cronología de información a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es el concepto de los progresos. Empezamos en un punto, levantamos cierta información, ciertos indicadores, tenemos la información a lo largo del tiempo y luego se puede comparar los progresos en relación a una meta establecida o el objetivo establecido. Según las modalidades, procedimientos y directrices, parte de dar seguimiento a las contribuciones determinadas a nivel nacional es contar con el contexto en el que se está implementando una contribución nacional y por eso también se pide información sobre las circunstancias nacionales, ¿no? Proporcionan el contexto local. Y luego también se necesita claramente una explicación de cuál es el objetivo al cual se le está dando seguimiento. Y en la derecha pueden ver los elementos que establecen las modalidades y procedimientos y directrices para describir una contribución nacional. Primero se tiene que nombrar cuál es la meta. Luego también se tiene que dar información sobre cuál es el punto de inicio y dependiendo de la meta, ese punto de inicio puede ser un año o puede ser un nivel inicial de emisiones, por ejemplo, o un nivel inicial de energía renovable en la red o
diferentes niveles de inicio. Luego también es importante indicar cuál es el marco temporal en el que se piensa alcanzar o aplicar las medidas para alcanzar la meta. Si se trata de unas metas más generales en términos de gases de efecto invernadero, también es muy útil aclarar cuáles son los elementos debajo de esta meta más general. Por ejemplo, si no se incluyen todos los sectores económicos, o si sí, cuáles son los gases que se están incluyendo, cuáles son tal vez las actividades. Ahí la lógica es, mientras más específico uno es al describir su meta, más fácil es luego hacer seguimiento. Y el siguiente punto, muy específico al Acuerdo de París, es el tema de si se tiene la intención de usar los mecanismos de cooperación, pero este no es el enfoque de hoy, así que no voy a ahondar en esto. Y luego, claramente, como el Acuerdo de París predispone que habrá actualizaciones de las contribuciones nacionales. Si ha habido actualización de información, entonces esta también se tiene que incluir y especificar. Ya. Los otros elementos importantes para hacer seguimiento a la NDC son... bueno, acá estamos repitiendo un poco de dónde vienen los requerimientos, pero uno es claramente el inventario de gases de efecto invernadero, que es un requerimiento mandatorio del artículo 13. Y la segunda parte para el seguimiento a la meta está relacionada a las políticas, las medidas, las acciones y los planes de mitigación que se describen de acuerdo a las disposiciones de la sección 3D de las modalidades, procedimientos y directrices. Ajá, y una cosa importante tal vez mencionar, porque yo sé que suena como mucho y puede ser muy abrumador. Las modalidades, los procedimientos y directrices son específicos en decir que en términos de políticas y medidas, las partes se deberían centrar en las que tienen un mayor efecto en las emisiones y las absorciones o remociones de gases de efecto invernadero y las que afectan las categorías principales en su inventario nacional de gases de efecto invernadero. ¿No está avanzando? No avanza, un momento. Sí. Y bueno, para hacer seguimiento del progreso de progreso de mitigación logrado con acciones políticas y medidas, no solo es necesario describirlas, sino también evaluar cuál es el impacto esperado en términos de reducción o mejora de sumideros. O sea, un poco una mirada hacia el futuro. Cuando se implementa, diseña una acción o una medida, tener claro cuál es el impacto esperado. Y un punto de partida importante para hacer esta evaluación de cuál podría ser el impacto de una medida, una política, es el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Ya. En términos prácticos, mostrando 4 pasos lógicos de cómo se hace el seguimiento. El primer paso es identificar los indicadores que se usarán para hacer seguimiento al progreso de mitigación y luego también decir, ok, lo logramos. El segundo paso es contar con la información inicial del indicador, en dónde se encuentra al inicio cuando todavía estoy lejos de mi meta. El siguiente paso es actualizar la información relacionada al indicador, contar siempre con la información más reciente y finalmente es que se puede hacer una comparación entre el nivel inicial y el valor más actual del indicador
para evaluar cómo está uno en relación a su meta. Acá un insumo, porque el tema de los indicadores tal vez puede ser un poco abstracto. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas cuenta con un informe muy exhaustivo sobre estadísticas del cambio climático y ahí se incluyen 158 indicadores para reportar información relacionada al cambio climático. Por ejemplo, nivel de emisiones o concentración de gases, pero también abarca la vulnerabilidad y la adaptación. Como ya mencioné, el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero es un instrumento importante que sirve para generar un indicador clave de seguimiento, ¿no? El nivel de emisiones de un país. Pero también hay distintos indicadores bajo esta categoría de emisiones totales de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, creo que el más conocido es las emisiones de gases de efecto invernadero en un año específico. Para los países en desarrollo, bajo el Acuerdo de París, se contará, si es que usan ese indicador, se contará con información no anual necesariamente, sino mínimo información cada 2 años, ¿no? Sí, eso. Pero también hay otros indicadores más generales sobre gases de efecto invernadero, y uno que quiero resaltar, por ejemplo, porque es como que más práctico, es un país puede haber propuesto una meta de contribución nacional que quiere reducir la intensidad de emisiones por per cápita o por unidad de GDP, así un intensity target. Entonces, ese también es un indicador que podrán usar. Por otro lado, hacer seguimiento a políticas, acciones, medidas y planes requerirá otro tipo de indicadores más específicos y relacionados con las políticas. Y acá en esta tabla pueden ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la segunda fila, unas políticas relacionadas al transporte público, y ahí la meta podría ser que se quiere aumentar el uso de transporte público en ciudades específicas del país. Entonces, el indicador estará relacionado a cuántos kilómetros son viajados en los distintos modos de transporte público, transporte masivo. O si se cuenta con una política o medida en relación a la agricultura, por ejemplo, reducir el uso de fertilizantes minerales o químicos, entonces el indicador claramente está relacionado con el nivel de uso de fertilizantes. Ahí podría ser por hectárea o también a nivel nacional, si uno ve los importes, ahí se tiene que definir. Lo importante tener en cuenta es que los formularios comunes tabulares establecen la estructura y la información relacionada a cada uno de los indicadores que se deberá reportar. Ahí lo ven a la derecha, ¿no? La tabla número 1, el resumen estructurado, pide que se proporcione información sobre el indicador, la descripción y la información que ya mencionaba antes. Pero es útil tenerlo así en un formato específico y saber en dónde es que uno tiene que presentar cada una de las informaciones.
Y acá, como último input, un resumen de cuáles son los contenidos de los formularios comunes tabulares. Tal vez parece abrumador, pero también todo, como ya decía en la presentación anterior, todo tiene una lógica de implementación. Entonces, esas 13 tablas operacionalizan disposiciones que ya se establecieron antes. Son 13 tablas, ¿no?, que cubren las 7 partes de la sección 3 para hacer seguimiento, para recordar esas, las partes de circunstancias nacionales, descripción de la NDC, la información específica para hacer seguimiento, información sobre políticas y medidas y planes, un resumen sobre, la información del inventario, ¿no?, las emisiones y remociones, y información de mirar hacia adelante, las proyecciones de gases de efecto invernadero y las remociones. Sí. Y finalmente, pero esto se compartirá más tarde, una indicación de algunos materiales y herramientas que podrían ser de utilidad. Y algunas de estas aún se están preparando, pero sí, la mayoría ya están disponibles. Muchas gracias por su atención. Estimada, muchísimas gracias por tu presentación. Abro espacio nuevamente para preguntas. Ya comentamos la dinámica. Si son tímidos pueden escribir por el chat. Si son menos tímidos pueden levantar su mano y hacer la pregunta directamente. Y Fernando Em, puede complementar, que es el generador intelectual de esta presentación también. quizás Julia, gracias. Quizás como primer punto, no sé si quieren comentar la pregunta que hizo Linda de México, que igual estaba interesante lo que plantean, y ahí tuvimos una respuesta tanto de Fernando como de Carlos. Eh, no sé si alguno quiere profundizar en la respuesta o replicar para los demás participantes. Porque básicamente Linda preguntaba si se requiere extender la presentación del BTR, ¿se puede aplicar una extensión de tiempo? Ahí sí puedo comentar, Paulo. Por supuesto, Fernando, Muchas por favor. gracias. Muchas gracias. Bueno, el Acuerdo de París no contempla una modalidad de pedir más plazo, ¿no? Así como no tengo listo el trabajo, así que me pueden dar más tiempo, sino que hay una fecha que afirme y que es diciembre del 2024. Ahora, en la práctica, en la vida real, lo que puede pasar es que algunos países no alcanzan a terminar en diciembre del 2024. De hecho, nosotros como parte de los talleres que hemos hecho en otros continentes, estos NDC Tracking, hemos hecho la pregunta a los representantes de cómo ven que viene su país para llegar a diciembre del 2024, y ha sido interesante porque varios países nos han dicho no llegamos, ¿no? Y bueno, es la realidad, ¿ya? ¿Qué va a pasar? La pregunta siguiente, bueno, ¿qué pasa si no cumplo, no? Eh, en la práctica siempre se puede entregar después, ¿no? O sea, el sistema no se va a cerrar. En diciembre del 2024 ya no se puede presentar más. De hecho, si recordamos el acuerdo de Cancún, decía que cada 2 años, a partir del año 2014, tenían que presentarse los BUR. Pero resulta que llegó diciembre del 2014 y solamente 5 países presentaron BUR, ¿ya? Eso no quita que después el resto de los países fue presentando, algunos siguiendo con el otro acuerdo de Cancún, que los BUR se tenían que hacer cada 2 años. Tampoco se cumplió, pero sí que los países, algunos empezaron más tarde que el 2014, cada 2 años, pero otros tuvieron otra frecuencia, ¿no? Ahora, lo que sí es importante es que el Acuerdo de París definió lo que se llama un comité de cumplimiento, ¿ya? Lo que va a hacer el comité de cumplimiento
eso no está claro porque no tiene unos términos de referencia definidos. ¿Y cuál va a ser la prioridad? Porque el acuerdo, o sea, el artículo 13 es uno de los artículos del Acuerdo de París y el que nos convoca y el que nos importa porque trabajamos en transparencia, ¿no? Pero hay un montón de otros temas del Acuerdo de París que probablemente los países van a tener algún tipo de incumplimiento o no cumplimiento como esperar. Ahí hay más manos levantadas. Sí, muchas gracias, Fernando. Carlos, ¿quieres contribuir a ese punto? Sí, sí, exacto. Quiero complementar un poco porque a lo que dijo Fernando, voy a partir por lo último, lo del comité de cumplimiento, que gracias por mencionarlo porque eso era lo que yo también quería mencionar. Yo en un momento fui parte de las negociaciones del comité de cumplimiento y el ejemplo que más salía recurrentemente para el tema de incumplimientos sistemáticos, que es una de las modalidades a través de las cuales el comité de cumplimiento se puede activar, era la no presentación de BTRs a tiempo. Eso se estaba anticipando, que esto probablemente iba a ser uno de aquellos casos de incumplimiento sistemático. Entonces, creo que está muy presente en la agenda del comité de cumplimiento la no presentación de reportes en este ciclo, ya en el Acuerdo de París, en el fondo. En contraste a los BURS, sí va a tener una visibilidad mayor, porque además tiene una importancia para el proceso que es mucho más alta por la existencia de los balances mundiales, por ejemplo, que en el mundo pre-París. Entonces creo que tiene más consecuencias ahora que ocurra esto de incumplimiento sistemático. Solo para mencionarlo, después podemos entrar a esa otra discusión más larga de qué tantos dientes o garras tiene el comité para hacer algo específico y cuál es el rol. Eso definitivamente es otra discusión, pero simplemente quería levantar ese punto. Y lo otro, sí, volviendo, en base a eso, volver un poco al comentario que hice yo, que obviamente va a haber muchos casos donde los países no van a poder llegar, pero también hay otros casos que están un poco más al borde, que son aquellos en los que los países, obviamente los países quieren presentar muchas cosas, quieren presentar información sobre adaptación, sobre apoyo, porque conociendo a los países de la región y las realidades de todos nosotros, eso es lo que más nos importa, ¿no? Pero lo mismo, la razón por la cual esos no fueron elementos obligatorios en el BTR es porque se reconoció que existían otras avenidas para también reportar esa información, las comunicaciones de adaptación, la misma NDC, etcétera. Por lo tanto, quisiera resaltar nuevamente el comentario que hice, que más que sentirse derrotado de aquí a fin del próximo año, lo más importante sería priorizar, por lo menos para esta primera ronda. O por lo menos eso es el mensaje que nosotros estamos intentando también repartir, ¿no? Que es posible presentar en muchas ocasiones cuando uno se concentra en aquellos elementos que son estrictamente obligatorios para insisto, para esta primera ronda, para obtener tiempo de construir las capacidades necesarias para una segunda y tercera, en el fondo, iteración ya para las siguientes etapas. Y por eso es importante tener claro qué es lo que es obligatorio, qué es lo que no es obligatorio, dónde se puede aplicar flexibilidad y dónde no, etcétera. Pero como mensaje global, creo que es muy importante que en esta ocasión y para en el fondo la salud, la buena salud del proceso, de que intentemos romper ese precedente de no presentación de información a tiempo que también ocurrió con la NDC. Entonces, porque eso puede en el fondo poner en peligro el concepto de urgencia que se tiene o de presentar estas cosas, de disponer de esta información a tiempo, en tiempo real. Solo eso. Y dejo mi espacio a otra persona. Muchas gracias, Carlos. Cristina, ¿tienes un punto respecto a este mismo tema? Sí, no quiero repetir lo que dijo Carlos, pero la cronología de las cosas que se presentan o que se dan en el Acuerdo de París estuvo bien pensada cuando las personas, las partes, la comunidad internacional negoció el Acuerdo de París. NDC, información continua sobre transparencia, input al balance global, ver dónde estamos, renovación de NDC. Entonces, por eso que se necesita información de la mayor parte de los países posibles. Pero lo que también yo quería agregar es el elemento de apoyo
para la transparencia y apoyo para la construcción de capacidades para la transparencia. Y es que si los países entran ahora al régimen regular de presentar, identificar flexibilidades y brechas y ver cómo quieren mejorar, esa también es la avenida o el canal más claro y formal para acceder a apoyo para la construcción de capacidades y para poder cerrar las brechas que se identifiquen. Muchas gracias, Cristina. Voy a darle la palabra a Julia, que había levantado la mano hace un momento. Julia, ¿puedes prender tu micrófono si lo estimas pertinente? Hola, buenos días. Hola, Pablo y equipo. Mucho gusto. Yo sí tenía como, bueno, en primer lugar agradecer, ¿verdad?, los lineamientos que nos están dando preparatorios para el taller en Panamá. Y yo sí tenía como un par de dudas. Han presentado como un cuadro reporte que tenemos que poner en el BTR para dar seguimiento a las medidas de mitigación, ¿verdad? Y mi pregunta es, y bueno, Cristina ya lo mencionaba, la creación de capacidades no solo para la entidad que le da seguimiento a la mitigación y a la GNS, que en nuestro caso en El Salvador es el Ministerio de Medio Ambiente, sino también para otros actores. ¿Qué posibilidades hay de capacitar, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Salud, a otras áreas del mar que ven el tema de residuos, aguas residuales, etcétera, para que nos ayuden a dar seguimiento a estas acciones de mitigación? Porque en el primer BUR que presentó El Salvador, y va a ser el único BUR porque vamos a presentar un BTR, el próximo, en el proceso del Facilitative Sharing of Views under the ICA process, tuvimos varias observaciones, específicamente, bueno, varias, pero sobre todo las más fuertes en la parte de mitigación, porque en nuestro BUR El Salvador aparecía como la Política Nacional de Medio Ambiente, es una estrategia de mitigación, aparecían una serie de políticas e instrumentos nacionales como medidas de mitigación. Entonces creo que el concepto en esas épocas, ya hace varios años, como que no estaba muy claro, ¿verdad? Entonces hemos hecho grandes esfuerzos para capacitarnos y para hacer entender a los actores qué es mitigación y cuáles acciones deben hacer ellos desde su institución para mitigar, ¿verdad? En el tema de agricultura, por ejemplo, estas acciones pueden ser, etcétera. Pero siento yo, o sea, que falta refuerzo en ese sentido y es una tarea bastante ardua para nosotros porque igual nosotros aún estamos creando nuestras propias capacidades como Ministerio de Ambiente. ¿Qué posibilidades hay, o sea, de capacitar no solo a los que vamos allá, sino de forma virtual también a todas estas instituciones que también tienen que saber cómo identificar su acción y sus indicadores, porque ellos saben lo que están haciendo en campo, en territorio, entonces ellos pueden Claro. ayudar a contribuir. Uh-huh. Muchas gracias, Julia, por la pregunta. Te aprovecho de contestar yo de forma más o menos rápida, porque tú planteas el tema de la posibilidad. O sea, la posibilidad siempre existe. De hecho, muchos diferentes cooperantes están metidos en el tema de poder crear capacidades para poder que los países enfrenten estos nuevos desafíos. También la Convención tiene sus planes de capacitación y la Convención le va a dar fuerte al tema de capacitación más el próximo año. Tenemos también lo que es el CGE, que es el grupo consultivo de expertos que está también facilitando este tipo de actividades, pero también hay que tener en consideración que estos esfuerzos, una de las cosas que nosotros estamos haciendo particularmente en esto, estamos generando los materiales y también estamos poniendo a disposición de los países los materiales, tanto las grabaciones del webinar y todo el tema. Yo creo que el primer esfuerzo que tienen que hacer los países, y esto es un punto de vista bastante personal, el primer esfuerzo que tienen los países, que tienen que hacer los países es la autocapacitación también y la replicabilidad de lo que tiene que ver con el entrenamiento en sí. O sea, si tú o cualquier de los colegas está participando acá, ya hay un primer paso para poder replicar eso. Ahora, como tú planteas el tema desde el punto de vista de la posibilidad, yo te digo, la posibilidad está. O sea, veámosla tanto PATPA, tanto CBGSP, tanto un montón de otras iniciativas. Tenemos las disposiciones y la disponibilidad para poder apoyar a los países en la medida de que nuestros tiempos y nuestros recursos lo puedan facilitar. Eso en general.
Teníamos una respuesta en el chat, una pregunta en el chat que también Fernando aprovecha de contestarla, que básicamente dice si hay formatos electrónicos disponibles para la NDC o cuándo se prevé que estén accesibles, considerando que hay países que están implementando el BTR. Y Fernando contesta básicamente una primera versión de los formatos se va a encontrar en el taller de Panamá. Eh, Hay un desafío bien interesante que es tener la información en español. Entonces ahí hay un tema que tenemos que discutir por parte de Civic GSP. Hemos estado preparando un documento que va a servir para poder hacer el documento del inventario nacional, un template que estamos por lanzarlo ya, yo creo que en noviembre, una cosa así, solo vamos a poner a disposición de los países. Y también estamos pensando en trabajar un formato estandarizado para poder hacer los BTR. También probablemente ese formato puede que lo tengamos a final de año o ya a comienzos del próximo. Con respecto a las tablas en sí, está complicado porque los formatos editables están en inglés en general. Entonces hay un desafío que tenemos que plantearnos nosotros mismos para poder abordar eso. Eso en general. Macarena, tienes tu mano levantada. Te voy a habilitar el micrófono, disculpa. Ya, lo tienes habilitado. Ahí está. No, un comentario rápido, gracias Pablo, gracias Fernando y Carlos por los comentarios, solo más que nada a modo de representante de parte, ¿no? Un poco la visión de los que tenemos por delante este trabajo, compartir, no tanto ya lo compartiré en Panamá, un poco la experiencia de Argentina, pero también para invitar a que los otros tomen un poco algunas de las lecciones aprendidas. Primero, quien está, como el proceso de quienes están preparando un BUR, ya lo tienen que, para presentar, tanto sea este año o el próximo, lo tienen que ir haciendo, viendo las directrices también del BTR, para que no sea tanto el salto, porque existe un salto y es importante. Y acá, para no extenderme, voy a algo que dijo Carlos del tema de las prioridades. En esta cuestión de evaluar ese salto que hay entre un lado y otro, para mí hay que priorizar aquello que es un YAL, que va a tener que presentarse, y que hay cuestiones que quizá cuando hablamos como en el general quedan diluidas, ¿no? Hay cuestiones que son obligatorias, vos decís, sí, bueno, el capítulo 2 de inventario va a tener que estar, entonces yo ya lo sé. Pero hay determinados cambios, incluso que tienen que ver con, por ejemplo, cambios en la fecha, en el delta T entre la fecha de presentación y el inventario, que ya lo tienen que ir previendo si están haciendo un inventario ahora para poder llegar a eso que es un show y que tiene que estar, aunque si se presenta un BTR con lo mínimo, tiene que estar. Entonces, para mí está bueno este ejercicio, quizá traducirlo o acercárselo a los países que están en esta situación de decir, che, no, me parece que no voy a llegar. Entonces, como el básico, mira, esto es lo que sí ya se debería hacer para poder, con lo que tenés, con un BUR, poder llegar a un mínimo de BTR. Y otro punto que lo planteo, porque es un tema para las distintas partes, que tiene que ver con el financiamiento. No financiamiento recibido y el que reportamos, sino el financiamiento real que sea. Dos cuestiones. Una es la efectiva del financiamiento. Si no llega ese financiamiento, no puedo dar respuesta. Pero también hay una realidad de que hay muchos países, en el caso de Argentina también, que a veces damos respuesta al reporte cuando el financiamiento todavía no llegó por una cuestión de una decisión propia. Pero también hay una cuestión ahí de dejar un precedente que no hay, que digamos que lo quiero marcar, porque a veces tampoco se quiere, porque voy a presentarlo, hago el esfuerzo, entonces después eso puede restringir a futuro financiamiento. Digo, hay algo que tiene que ver con el contenido y el trabajo que hay que hacer, y por otro lado, la cuestión del flujo de financiamiento para que llegue y que sea continuo para dar respuesta a la obligación de reporte. Gracias. Muchas gracias, Macarena, por compartir la visión que es bastante relevante, porque la visión, como tú misma mencionaste, la visión desde las partes. Y hay un punto importante. No sé si Fernando, Carlos, Cristina tienen algún comentario con respecto a continuar el tema. Perfecto. No me quiero seguir atrasando, ya
como todos mis webinarios y talleres virtuales que hago en la vida, me atraso. Así que me gustaría avanzar ya en la siguiente presentación que Fernando nos va a hacer. Muchas gracias a todos por sus preguntas y sus comentarios. Y Fernando, tienes todo el piso es tuyo. Gracias, Paulo. Voy a compartir mi pantalla entonces. Y quiero basarme en algunos comentarios que ya han salido. No sé si ya se ve un Excel. ¿Sí? Sí, ya se ve, Fernando. Ok, gracias. Bueno, una de las cosas es lo que planteó Cristina, ¿no? Que como parte de estos Common Tabular Format o CTF, tenemos mucha, entre comillas, información que presentar en un formato que, si bien cumple perfectamente los MPG en términos de los contenidos esperados, eh, quedó en un formato de 12 tablas y un apéndice de un archivo Excel que junta mucha información y que de primera uno lo ve o lo lee en la decisión a la que se llegó en su momento en Glasgow, y es como un poco deprimente, ¿no? Tanta información y tan complicado que se ve todo. Entonces, hace sentido el poder hacer este tipo de capacitaciones en las cuales de a poco se va como disectando lo complejo y llegando partiendo de cosas más sencillas, poder llegar idealmente a tener un entendimiento acabado de estos common tabular format, ¿ya? Y ahí me cuelgo de un segundo comentario que se hizo en el chat respecto a lo, al, la- cuándo van a estar disponibles los formatos electrónicos por parte de la convención. Y eso tiene dos elementos, ¿no? Que, claro, un formato electrónico hace como que todo se vea como más mejor presentado. Em, pero también tenemos que tener los datos para poder presentar, ¿no? O sea, no sacamos nada con tener el mejor formato electrónico disponible, o no sé, haciendo un símil, el mejor iPhone, si no sabemos qué queremos decir en el iPhone, ¿no? O en este caso, si no tenemos la información que nos permite llegar a completar estos formatos electrónicos. Entonces, lo que hemos trabajado como parte de estos trainings que llevamos haciendo desde mayo es, en este primer webinario, hacer una suerte como de muestra de hacia dónde debemos llegar, qué nos gustaría tener una vez que tengamos toda la información disponible, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles un poco el ejercicio que hicimos de empezar a completar las 12 tablas y el apéndice de un país que en realidad tiene esta información. En Panamá también mostraremos algunos ejemplos, porque como dijo Macarena, esto de hacer los BUR son una excelente plataforma para pensar, ponerse a pensar en el formato BTR, ¿no? Y de hecho hay algunos países que ya han incluido dentro de su BUR tablas necesarias para presentar la información en el BTR, ¿no? En el BTR. Entonces, ya es posible hacerlo, no hay ningún impedimento para hacerlo, y aquellos países que están haciendo sus BUR pueden eventualmente empezar a también agregar páginas del BTR, y eso va a ser algo positivo desde el punto de vista de los países.
Pero bueno, lo que después de estas reflexiones iniciales, lo que quería era mostrarles un poco un ejercicio que hicimos de cómo a través de información que compilamos en la NDC, en la Comunicación Nacional y en el BUR de un país en África que se llama las Islas Mauricio, pudimos ir llenando estas 12 tablas más el apéndice, ¿no? Lo que voy a hacer ahora en 10 minutos, lo vamos a hacer en 3 días en Panamá, ¿ah? Así que voy a ir un poquito rápido. Y la idea es básicamente que ustedes ahora, en estos 10 minutos, vean un poco de qué se trata esto, ¿no? Pero no es necesario que ya con 10 minutos queden súper expertos en llenar los Common Tabular Format, ¿no? O sea, no se trata de eso, sino que más bien de ir mostrando o irlos aproximando a este conjunto de tablas que son bastante complejas. Lo que hicimos además fue que probablemente ustedes han visto las 12 tablas y el apéndice en un archivo PDF, que es lo que resultó de Glasgow. Lo que hicimos también fue llevar ese archivo PDF a un archivo Excel, ¿no? Entonces, con eso vamos a hacer ejercicio en Panamá y es mucho más fácil de llenar la información, de comparar, de poder intercambiar la información, que la vayan llenando ahí mismo en las sesiones en Panamá, ¿ya? Así que este archivo Excel va a ser uno de los elementos que vamos a usar, no ahora, sino que en Panamá mismo, una vez que tengamos también información de sus propios países. Pero por de pronto, bueno, mostrarles, y para no alargarlo más, mostrarles que la primera tabla es lo que se llama el apéndice y es la descripción del NDC, ¿no? Que dice tanto el contenido de qué es lo que cada país se comprometió a reducir su cantidad de gases de efecto invernadero, ya sea en términos absolutos, ya sea disminución con respecto a una línea base, ya sea una disminución respecto a algún indicador más complejo. También qué sectores están incluyéndose, qué fecha. Al final, que esta tabla apéndice muestra el panorama de la NDC. La tabla 1, en cambio, nos vuelve o nos muestra un mundo un poquito diferente, aunque relacionado, del que habló Cristina, que es el de los indicadores, ¿no? En la tabla 1 se debe indicar con qué indicadores el país va a hacerle el seguimiento a la información del NDC que puso en la tabla del apéndice, ¿no? Va a poder caracterizar los indicadores, cómo se definen, em, cuáles son los valores asociados. Y en la tabla 2 va a poder entregar información adicional respecto a estos indicadores, por ejemplo, si sectorialmente o ciertos gases no están incluidos en el indicador, de manera que lo que se indica en la NDC quede transparentemente posible de ser seguido por los indicadores que vayan definiendo los países en la tabla 1 y la tabla 2. Ahora puede ser que haya países que tengan más de un indicador, bueno, y para eso tienen que hacer, vamos a trabajar también ese tema de qué pasa con la tabla 1 y la tabla 2, en el caso que hayan múltiples indicadores, o bien lo que también ocurre es que, por ejemplo, los NDC tengan una parte que sea sin condicionalidad y otra parte que sea condicional. La tabla 3 es una tabla bastante larga que muestra cuáles
son las distintas, las distintas metodologías que se están usando, ahí está, perdón, para reportar, ¿ya? Por ejemplo, que se están usando alguna versión especial de la guía del IPCC, si se están usando algunas estimaciones propias, ¿ya? Toda esa información va a ir indicada. También en esta tabla 3 viene información sobre mecanismos de mercado, ¿no? Como por ejemplo, si eventualmente se van a usar ITMOS en algún momento del proceso de cumplimiento de aquí al 2030. La tabla 4 es una tabla que permite ya empezar a ver los números para hacer el seguimiento. Es una tabla resumen que agrupa a los distintos indicadores que se están usando y si se quieren usar varios indicadores, entonces son varias filas que se tienen que poner dentro de esta tabla 4, pero que a la medida que vayan pasando los años y en la medida que ya los inventarios de los países vayan entregando información de qué es lo que está pasando en la presente década en cuanto a sus emisiones, van a poder irse completando. No obstante, vamos a hacer algunos ejercicios ahí en Panamá con información que ya existe, ¿no? Probablemente no hay muchos países que tengan información para el año 2021 dentro de su inventario todavía, pero igual vamos a hacer algunos ejercicios. La idea de Panamá que ustedes se familiaricen con todas las tablas y que vean cuál es el valor o cuáles son las necesidades de información que pueden tener habiendo conocido todas las tablas. La tabla 5 es una tabla distinta en el sentido de que es una tabla orientada a presentar información no sobre los porcentajes de reducción de emisiones globales, sino que políticas, medidas, acciones y planes específicos que algunos países han incluido como parte de su NDC. Y la idea es poder primero caracterizarlo y después cuantificar cuál ha sido el impacto entre lo que se esperaba que redujeran esas políticas, medidas, acciones y planes de mitigación y cuánto están logrando en la medida en que va pasando el tiempo, ¿no? Aquí, a manera de ejemplo, por ejemplo, este país, Mauricio, incluyó dentro de su NDC medidas asociadas al sector transporte, medidas asociadas al tema de residuos, de waste, como pueden ver aquí, también eficiencia energética. Entonces, la tabla 5 es la oportunidad para que salir un poco de este tema del inventario y también presentar cuál es el camino o lo que está pasando con las medidas, acciones, planes y políticas de mitigación en los países, ¿no? La tabla 6 es un resumen del inventario, ¿ya? Y lo que busca cumplir es básicamente tener en solamente una tabla cómo va progresando el inventario, da la alta importancia que tiene el inventario de gases de efecto invernadero como base de información para hacer el tracking o el seguimiento de los cumplimientos de los compromisos NDC. Desde la tabla 7 hasta la tabla 11 hay nuevamente un salto a un tema ligeramente distinto, que en este caso son las proyecciones de las emisiones de gases de efecto invernadero.
siguiendo el modelo que por varios años han tenido que cumplir los países anexo 1, actualmente países desarrollados, de presentar sus proyecciones. Se acordó en Glasgow que hubiera este conjunto de tablas que presentaran cómo se está cumpliendo a nivel sectorial y por gases las proyecciones de emisiones de gases de efecto invernadero. La tabla 7 es el escenario que se llama con medidas o con medida existente. La tabla 8, lo que se llama medidas, proyecciones con medidas adicionales. Y la tabla 9 corresponde a proyecciones sin medida, ¿no? La tabla 7 es una tabla CHAL, o sea, una tabla que se debe entregar sí o sí. En cambio, la tabla 8 y 9 se recomiendan entregarla. Y bueno, vamos a conversar un poco más de qué es lo que pasa a nivel internacional con estas tablas, cuál ha sido la experiencia de los países desarrollados en entregar información de proyecciones, porque este es un tema nuevo para los países en desarrollo y como todo tema nuevo tiene que irse socializando de a poco, ¿ya? La tabla 10 es nuevamente una tabla resumen que muestra juntos cuáles son las distintas proyecciones de los distintos indicadores, mientras que la tabla 11 es una tabla que para aquellos que han trabajado en el tema de proyecciones y saben cuán importantes son los parámetros que se usan, así como las em, assumptions que se usan los supuestos, esa es la palabra, los supuestos que se usan para construir las proyecciones, es importante también visibilizarlo en términos de transparencia y eso es lo que va contenido en la tabla 11, donde se indica información como por ejemplo cuál es los valores económicos que son proyectados para los próximos años y con los cuales se construyen las proyecciones, o bien cuáles son las estimaciones y proyecciones de la evolución de la población o de la cantidad de basura, por ejemplo, de residuos que se van a generar en los próximos años. La última tabla es la tabla 12 y es la tabla que se llama la tabla la response measures, ¿no? O sea, la medida de respuesta en aquellas situaciones de países que deben diversificar su economía, generalmente una economía asociada a los combustibles fósiles, hacia otras alternativas, ¿no? Y básicamente aquí, entonces, en esta tabla, para aquellos países, también esta es una tabla que no es obligatoria de presentar, pero aquellos países que quieran presentar esta información la pueden hacer en la tabla 12 y visibilizar cuáles serían tanto las consecuencias como los retos que como países van a tener por esta diversificación hacia otro tipo de economía. Bueno, eso era lo que quería presentar en esta primera presentación, primera parte de mi presentación. Gracias, Fernando. Sugiero que probablemente podamos avanzar en la segunda de tus presentaciones y dejemos las preguntas para el final. Así damos un contexto general sobre lo que son las tablas y sobre lo que son los siguientes pasos. ¿Les parecen? Yo veo que varios movieron la cabeza en afirmación. Ok, entonces estoy abriendo, déjame ver, voy a recompartir. Y ¿se ve mi pantalla? Sí, ahora va a lanzar. Sí, déjame ver.
Ahí está en modo... Exactamente. Tenemos que hacer el cambio Ahí sí. estratégico. Perfecto. Ya. Bueno, la última presentación, tal como nos contó Paulo cuando describió los distintos contenidos del webinario de hoy, por mi parte, son las instrucciones para las siguientes dos etapas, ¿no? ¿Cuáles son las siguientes dos etapas? Por una parte es la entrega de información que nos permita a todos hacer un mejor trabajo en Panamá. ¿Y de qué se trata esto? ¿Ya? Lo que haremos con ustedes es al final después de este webinario, no sé si hoy día o mañana más tardar, circular con ustedes un archivo Excel que es distinto al archivo que les mostré, sino que decidimos que metodológicamente era mucho más amigable hacer un archivo más chiquito que pudiera condensar mucha de la información que se necesita presentar en las 12 tablas más el apéndice, pero de una manera más amigable, ¿no? Porque vimos que si tirábamos de buena primera las 12 tablas más el apéndice, les decíamos llénenlo, iba a ser una cosa demasiado fuerte, ¿no? Entonces creamos un archivo más breve que tiene solamente 3 tablas, la tabla A, B y C, y esa es la información que les pedimos que nos manden con anticipación antes del evento en Panamá. La idea entonces, como se ve en la figura de acá abajo, es que ustedes nos van a mandar esta información con las tablas A, B y C del archivo que les vamos a pedir, y con eso más algunos resultados y ejercicios que vamos a hacer en Panamá usando, en este caso, un modelo que se llama GASMO, solamente para efecto de tener algunos números que nos permitan trabajar con proyecciones, que nos permitan trabajar con cómo van avanzando algunas políticas, medidas y acciones, podamos ir llenando estas tablas del CTF, ¿no? Del Common Tabular Format. La idea, como les decía, es un trabajo de 3 días, ¿ya? Entonces vamos a poder estar avanzando en la medida que tengamos esta información. Solamente quería mostrarles en qué consiste las 3 tablas del archivo Excel que se les va a distribuir a continuación. La tabla A es una tabla con información de la NDC. Entonces, básicamente la idea es que ustedes puedan tomar la NDC de sus propios países e ir llenando algunos de las celdas que están contenidas en esta tabla. También, si van, probablemente va a ser más o menos evidente que el tipo de indicador que van a usar. Si no lo tienen tan claro, también lo podemos discutir, y también podemos mejorar los indicadores que se puedan querer usar. Eso también es un ejercicio que hemos hecho anteriormente en otros de estos talleres, en otras partes de nuestros continentes, así que también es algo que vamos a hacer con mucho gusto en Panamá. La tabla B es una tabla acerca de proyecciones. ¿Ya? Sabemos que hay algunos países que tuvieron que trabajar en proyecciones como parte de la preparación de su NDC, y nos gustaría que pudieran compilar esa información. Probablemente ustedes trabajaron haciendo los números para el NDC, o bien conocen al equipo que trabajó haciendo eso, y de esa manera tener la información de proyecciones nos va a servir para ir llenando algunos de las tablas y de las celdas que aparecen en los CTF, ¿no? Ahora, también estamos claros que quizá esa información no está completamente disponible. Lo importante es que lleven la información que tengan, ¿no? Este es el ejercicio que vamos a hacer en Panamá es un ejercicio de entrenamiento, y mientras más información numérica haya, va a ser mejor, ¿no? Tampoco la idea es que esto es un documento oficial, ¿no? Todos estos archivos van a ser de ustedes. Ustedes después se los van a llevar a sus países y van a poder trabajar más en detalle con ellos. Ahora, lo que es importante también, y eso se me olvidaba decirlo, era que
En el tercer día del taller van a estar colegas de la Secretaría de la Convención presentando una versión piloto o una versión beta que se llama del nuevo software o del software electrónico para llenar las NDC. Entonces, va a ser mucho mejor si es que tenemos los números trabajados en los 2 primeros días para poder después llenar estos formatos de la Secretaría de la Convención, ¿no? Y ellos yo creo que también van a estar contentos de que podamos usarlo en términos prácticos y no se remita a solamente tener hacer una presentación en un PowerPoint, sino que usen las herramientas como tales en Panamá, y para eso va a estar el último día disponible para eso. Y la última tabla, la tabla C, es una tabla que nos va a permitir llenar aquellas tablas del CTF que están más asociadas con políticas, medidas, acciones y planes. En este caso, si ustedes dentro de su NDC han incluido algunas acciones relacionadas con, por ejemplo, iluminación doméstica eficiente o proyectos de inclusión de renovables dentro de su matriz energética o de cambio en la flota de vehículos. Si tienen esa información, podemos también hacer ejercicio con la tabla 5 y ver cómo ir llenando esta tabla de política, medidas, acciones y planes de mitigación. Entonces, en resumen, lo que vamos a hacer es poder movernos desde las tablas que vienen con estas de color rojo a mano izquierda dentro de la lámina hasta las tablas azules, que son las tablas del CTF, ¿no? Este es un proceso, ¿ya? Entonces, en estos 2 o 3 días lo que vamos a hacer es movernos desde las tablas rojas a las tablas azules. En resumen, lo que necesitamos es que ustedes, una vez que reciban este archivo Excel con las tablas A, B y C, puedan irlo completando y definimos como última fecha que nos la puedan enviar el viernes antes de que empiece el evento el lunes siguiente en Panamá. Eso nos va a dar algún tiempo a los que estamos trabajando en esto del fin de semana, poder compilar la información que nos entregan y poder hacer una evaluación de lo que vamos a tener para los 3 días de trabajo. Así que esa es la solicitud que le hacemos desde el punto de vista técnico. Muchísimas gracias, Fernando, por tus presentaciones. Abro el espacio para una cortita ronda de preguntas y respuestas. De hecho, Carla plantea un tema con lo que tú acabas de mencionar, que dice si sabemos cuál sería la versión del software y cuándo estará disponible esa versión. Em, Entiendo, yo no fui al taller de Seúl, ¿no? Pero en Seúl fue la primera vez que se presentó por la gente de la Secretaría la versión electrónica. Ahora, no sé si es la versión 1, 2, 3, ¿ya? Pero sí sé que los que van a presentar en Panamá es la gente de la Secretaría de la Convención. Entonces, ellos son los que están haciéndolo, ¿no? Es como preguntarle a, a la gente de Microsoft cuál es la última versión del Word, ¿no? Entonces va a ser súper bueno de que vamos a tener, a ellos los vamos a tener directo y se les van a poder hacer las preguntas que ustedes quieran hacer y que vean que son las más apropiadas, ¿ah? Yo creo que ese es uno de los highlights, ¿no? del evento en Panamá, el poder contar con ellos y que ustedes tengan la oportunidad de estar ahí cara a cara y hacer las preguntas de manera directa sobre el software. Muchas gracias, Fernando. No sé si hay alguna otra pregunta, duda, consulta, comentario que tengan en mente. No veo consultas por ahora.
Bueno, muchísimas gracias antes de que terminemos este webinario, hay dos temas que tenemos que ver. Los anuncios logísticos con respecto al taller. Pero antes de eso, les voy a pedir un favor gigante. Nos gustaría tomar una foto de presentación para que todos nos veamos las caras y quedemos aquí inmortalizados en esta foto. Así que los invito a todos a poder prender sus cámaras, si no fuese tanta la molestia, por favor, y poner su mejor sonrisa. Aunque todos tenemos muy linda sonrisa y todo el tema, así que por favor, mira qué gente más linda la que tenemos aquí presente. Pura gente, pura gente bonita. Así que voy a empezar a tomar algunas fotos. Aquí llega gente a última hora. Voy a empezar a tomar algunas fotos. Yo soy re arcaico para estas cosas, así que me van a tener que tener un poquito de paciencia. Eh, Aún faltan algunas cámaras por ahí y por allá. Así que los invito a los colegas que nos veamos. Bueno, nos vamos a ver también nos vamos a ver presencial en Panamá con muchos de ustedes, así que ahí vamos a poder tener la oportunidad también de conocernos en persona. Una última foto, ahora todos felices. Digan BTR. Listo. Muchísimas gracias, estimados. Antes de terminar ya este taller, quiero darle la palabra a Carlos Esus de PATPA, que va a hacernos unos anuncios logísticos y varios otros. Así que, Carlos, por favor, la palabra. Gracias, Paulo. Y gracias a todos también de mi parte por su participación hoy día. Creo que fue un gran inicio de contextualización también, sobre todo para el trabajo ya más técnico que vamos a estar haciendo en Panamá, todos juntos. Y como decía Pablo, darle un par de anuncios logísticos. Lo primero es el hotel. Hasta ahora no habíamos anunciado qué hotel iba a ser sede del taller. El hotel es el Bristol. El Bristol, Panamá. Paulo, entiendo que me va a estar ayudando posteando el link para que puedan ver cuál es el hotel donde vamos a estar implementando el taller. Y también mi entendimiento es que vamos a tener algunas tarifas preferentes por si alguno de ustedes se quisiera quedar ahí. Pueden decirle al hotel que ustedes son participantes del taller y mi entendimiento es que sería posible conseguir tarifas preferentes para aquellos que participen. Eso era lo primero. Lo segundo es que la nota logística con esta información y otras será circulada a ustedes a la brevedad dentro de los próximos días. La estamos terminando, pero eso ya debería entonces estar con ustedes en sus correos dentro de poco. Avisarles también que probablemente la mayoría de ustedes ya los deben haber contactado por el tema de los tickets aéreos y el DSA. Si es que alguien no ha sido contactado, por favor nos escribe. Pero mi entendimiento es que varios de ustedes ya incluso deberían estar en posición de sus tiquetes aéreos. Para que lo tengan en cuenta, que si no han recibido esa información, por favor se comunican con nosotros lo antes posible. Y la última información que también deberían haber recibido es que una de las razones por las cuales la fecha se modificó fue, si recuerdan, originalmente era de miércoles a viernes, fue para permitirle a los participantes que necesitaran estar presentes en el ETF Dialogues, que está organizando el secretariado en conjunto con ICAT los días jueves y viernes, pudieran hacerlo. Por lo tanto, nuevamente un recordatorio de que nosotros les hemos estado ofreciendo extender los pasajes para que puedan quedarse jueves y viernes en la Black Climate Week, pero nuestra parte de la organización no cubre los 16. Eso tendrían que aclararlo directamente con ICAT u otros proveedores de apoyo que ustedes tengan, con los cuales ustedes estén en conversaciones. Pero nuevamente un recordatorio de que nosotros le extendemos la opción de alargar su retorno en el fondo, en vez de devolver el miércoles mismo, devolver el viernes, para que lo tengan en claro cuando los contacten y puedan también hacer uso de esa opción si lo necesitan.
Y estoy viendo que hay un par de preguntas ya en el chat, y para responderle a Carla directamente, no es el mismo hotel de la Climate Week. Es un hotel separado. La Climate Week se toma lugar, no recuerdo, Pablo, si tú tienes el nombre específico del lugar, pero está un poco En el retirado del Marriott. centro, en el Marriott. En el Si ustedes ven un mapa, eso que está disculpa, que está dentro de un hotel que se llama Albrook. Perdón, de un eso, mall de un que mall, se llama de un mall. Albrook. Eso está un poco retirado del centro, nosotros vamos a estar mucho más central, pero claro, de ahí en adelante, si se quedan en esa zona, en un taxi creo que son 10-15 minutos al Albrook, 15 minutos creo que son, no es tampoco una distancia estratosférica. Pero no es una distancia caminable. La idea es que nosotros vamos a estar trabajando en algo súper técnico que va a requerir mucho tiempo, entonces también es bueno que estemos concentrados en lo nuestro. Y no sé si hay otra pregunta que pueda contestar ahora. Hay un tema relevante, Carlos, que me Dime. gustaría que indicaras la diferencia entre los financiamientos con proyectos y los financiamientos con PATPA CBGSP, porque efectivamente la información que nosotros hemos estado enviando con respecto a DSA y Ticket es para los que financian con PATPA y con CBGSP. Porque Rolando estaba preguntando, Rolando decía que no lo han contactado. Ok. Un segundo. Pero, perdón, Pablo, me enredaste. ¿Qué es lo que necesito aclarar yo? No, aclarar un poco ese tema Ok, tú, que ok. son dos fuentes de financiamiento. Entonces, cuando nosotros nos estamos refiriendo en realidad que los contacten es por nosotros. Bueno, yo lo estoy respondiendo. Responde otro Gracias. tema. No, por eso me dijiste, puedes aclararlo, y lo aclaraste tú y me enredé entero. Vale. Pero Rolando, gracias por avisarnos. Nosotros vamos a revisar entonces tu caso y te vamos a estar contactando lo antes posible. Y veo a María Cecilia de Colombia, que tiene la mano levantada también. Le voy a autorizar el micrófono. Ahora ya puede usar su micrófono. Buenos días, muchas gracias por este webinar, muy interesante para los que vamos a participar, y digamos como que se saca uno muchas dudas de la cabeza. Pero quiero preguntar algo sobre la logística. Cuando en el formato que nos mandan para la DCA, en la última parte dice que, o sea, está autollenado. En rojo dice no recogida, no desayuno, no cena, no hotel. Entonces eso lo llenamos con el dato del hotel que nos dan ahorita, o cómo es. Y esto de no recogida y no desayuno, o sea, no queda como claro qué días no digamos, no Eso, María incluye. Cecilia, tiene una explicación bastante directa, y es que eso está cubierto por el DSA. En el fondo ustedes reciben un pago por día, a través del cual el participante tiene que autogestionar su fondo, su alojamiento, su alimentación, su traslado, y lo que proveemos nosotros sí centralizadamente son los tiquetes aéreos. O sea, ustedes reciben su ticket aéreo de parte de ya sea un proyecto o de PATPA Civit, pero todo, y junto con el DSA que ustedes reciben, de ahí tienen que en el fondo autogestionar su Pagar. alojamiento, alimentación, etc. Esa Perfecto. es la respuesta Pero corta. la reserva en el hotel sí la hace, digamos, el La tienen evento. que gestionar el También la hacemos participante. nosotros. Esa la tienen que gestionar el participante, por lo tanto ustedes tienen libertad de quedarse donde ustedes estimen conveniente. Siempre recomendamos quedarse o en el hotel del evento o lo más cercano posible, ojalá a distancia caminable, pero al final esa es una prerrogativa de selección, es prerrogativa de ustedes, y sí, eso al final, esa es la respuesta a tu pregunta. Perfecto, muchas gracias. Ok. No sé si queda alguna otra pregunta pendiente, o si no, Pablo, te devuelvo la palabra a ti. ¿Cuándo se entrega el 16? Están preguntando. Eso es pregunta para Civit, pero mi entendimiento es que el 16, si se repite lo que ha sido en otros talleres, es que el 16 se entrega a primera hora cuando ustedes llegan el día 1. De hecho, por lo general tenemos un stand separado,
donde haber una persona, ustedes van, dicen, hola, soy tal persona, y ustedes se les hace entrega entonces de esta tarjeta de débito específica, en la cual tienen todos los fondos ya cargados y pueden hacer uso a su discreción del fondo de esa tarjeta de ahí en adelante. Sí, ahí mencionar que el 16 va a ser entregado antes del inicio del taller. De hecho, en la nota conceptual que nosotros mandamos, ahí dice explícitamente, como por ejemplo el taller parte a las 9, entonces de 8:30 hasta 9 se va a estar entregando el 16 de la forma en que tú lo estabas planteando, Carlos. Los participantes llegan, va a estar su nombre, va a estar su información y van a poder acceder al 16. De la misma forma que lo hicimos en el taller pasado, muchos de ustedes también participaron en el taller pasado en Lisboa. El mismo mecanismo. Lo importante es que lleven el pasaporte, ¿ah? Ah. porque hay que sacarle fotocopia al pasaporte, pero confirmo todo lo que Carlos y Paulo dicen. Lo único es agregando ese puntito del pasaporte. Bien, también tenemos una pregunta de Armando que dice, ¿cómo obtenemos información sobre el ETF Dialogue? Perdón, esa pregunta, perdón, ¿puedes repetir? ¿Cómo obtenemos? ¿De dónde podemos tener información sobre el ETF Dialogue? Yo entiendo, yo de nuevo, eso creo que está un poco fuera de mi campo de acción, pero los que están manejando eso son ICAT. Son ICAT. Entonces, si ustedes tienen interés, tendrían que contactar a ICAT. Yo podría buscar algún contacto y compartirlo, pero por ahora mi respuesta más directa es eso. Eso es ICAT y el secretariado los que están organizando, en el fondo, la división de secretariado que maneja el CGE. Ellos son los que están coorganizando los ETF Dialogues en conjunto con ICAT. Así que tendrían que acercarse a ellos. Perfecto. Hay otra consulta de Irene que dice que si el 16 cubre el día, si es que llegan el día anterior. Efectivamente, el 16 cubre el periodo en que oficialmente ustedes llegan hasta que oficialmente dejan el taller de nosotros. Porque si se quedan al ETF Dialogue, hay otra fuente de financiamiento para el 16 y ahí nosotros no nos metemos mucho, podríamos decir. Eso. ¿Alguna otra duda, consulta antes de que cerremos? Bueno, eso sería entonces. Muchísimas gracias a todos. Quiero dar las gracias principalmente a Fernando, a Cristina, a Carlos por haber participado de este taller, tanto exponiendo como aclarando algunas dudas. Y también principalmente le quiero dar las gracias a todos ustedes que se han dado el tiempo para poder participar, han demostrado su interés y no me queda nada más que decirle que espero verlo en Panamá para que podamos compartir estos conocimientos y también por ahí que otro momento de distensión. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Macarena, ¿por qué se ríe tanto? Nos vemos. Cuídense. Chao. Un abrazo grande a todos. Chao. Chao, chao.